Hola, mi nombre es Víctor Bello y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que es el cómic y la narrativa visual. Pues bien, antes que nada vamos a empezar definiendo lo que es el cómic. Del Rey en su artículo define el cómic como unas ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Exactamente consiste en eso, una narración de historias a través de una secuencia de ilustraciones que se complementan en un contexto determinado, tal como podemos ver acá en este ejemplo. Un poco sobre la historia del cómic y su origen. Pues bien, acá como vemos en el arte rupestre, ya el hombre primitivo, por medio de pigmentos vegetales, representaba tanto sus batallas en contra de bestias para la búsqueda de alimento, como también los acontecimientos más representativos para él. También tenemos lo que es el estandarte de Ur, que es un mosaico sumerio hecho entre el año 4000 y 2000 a.C., y consiste en una serie de imágenes que conmemoran la victoria del rey Sumer al tener una gran batalla. Seguimos con el desarrollo del cómic. También acá vemos lo que es la columna de Trajano. Esta está ubicada en Roma y se concluyó en el año 114 a.C. Podría considerarse como el precedente histórico más extenso dentro de lo que es la narración gráfica como tal, ya que consta de una escultura de 38 metros, en la que de manera de espiral de unos 200 metros de largo se aprecia una serie de relieves esculpidos donde se referenciaban algunas batallas y derrotas contra el pueblo de los dacios y el pueblo de Rumania. Y ya con lo que es la invención de la imprenta en el siglo XV, se publicaron materiales bibliográficos tradicionales y libros para niños con muchas ilustraciones. Entonces, es aquí donde nacería el cómic como tal, como un nuevo modelo de expresión, en el 1895, con la historieta The Yellow Kid. Entonces, este nuevo modelo de expresión se derivó de algunas disciplinas artísticas, ya estaban latentes hasta la fecha, en diversos formatos y estilos, y con una característica recién descubierta y aplicada. Entonces, la continuidad, el manejo del espacio, todo eso se fue evidenciando en lo que es este cómic de The Yellow Kid. Massa, en su artículo, define 5 características acerca del cómic. La primera, que es que tiene un carácter predominantemente narrativo y diacrónico del mensaje, es decir, va bien secuenciado en cuanto a narración en el tiempo. La segunda, una integración de elementos verbales icónicos. La tercera, utilización de una serie bien definida de códigos y convenciones. La cuarta, su realización se efectúa tendiendo a una amplia difusión, a lo cual suele subordinarse su creación. Y por último, la quinta, que su finalidad es predominantemente distractora, a pesar de que en esta puede estar cargada de mensajes ya sean educativos o de otro tipo. Dentro de los elementos que componen el cómic o que lo caracterizan, encontramos los siguientes. En primer lugar, la viñeta o el panel. Los diferentes formatos de cómic se hallan configurados por una secuencia de viñetas consecutivas que encapsulan imágenes con texto o sin él, marcando así sus fronteras y desarrollando una continuidad narrativa. La viñeta representa un instante de relato, un espacio de la narración de la acción narrada en un determinado tiempo, y se considera la unidad mínima del montaje del cómic. Estas viñetas, como vemos acá, están divididas por lo que llamamos canaletas o membranas. Así se pueden diferenciar cada una de las situaciones o acciones que se dan dentro del cómic. El segundo elemento es el cartucho o la cartela. Se trata de un espacio rectangular que encapsula el texto y se sitúa generalmente fuera de la viñeta, en la parte superior, como en este caso, o a modo de un inciso dentro de la misma, o entre dos viñetas, e incluye lo que llamamos la voz en off de un narrador en primera o en tercera persona. El siguiente elemento es el globo o el bocadillo. Por así decirlo, es el elemento que más define el cómic porque es lo que le da sentido narrativo en cuanto al texto. Con el globo o el bocadillo se presentan los textos de carácter dialogal o pensamientos de los personajes, cuya procedencia se indica mediante el delta o rabillo, que es esto que tenemos acá,
el delta o rabillo, apuntando hacia el emisor de la misma locución. Hay diferentes tipos de globo o bocadillo y cada uno de ellos va a representar si es un pensamiento, un diálogo o incluso si lo que se está diciendo el personaje lo está diciendo de modo furioso o de alguna otra forma. El siguiente elemento es la onomatopeya. Para poder dar una sensación de los sonidos y de las acciones que se ejercen dentro del cómic, se utilizan muchas onomatopeyas. Este es un elemento plástico visual, con lo que se intenta imitar o recrear el sonido. Se sitúa por lo general fuera del globo y junto a la fuente sonora. El tamaño y tipo de letra utilizado vienen determinados por las características de los personajes, por el tono de voz empleado o por el efecto acústico perseguido por el autor. Por ejemplo, aquí tenemos esta onomatopeya se usa toing, que es como un salto que da. Generalmente en el cómic español se usan lo que son las onomatopeyas en inglés, debido a la naturaleza del cómic que viene precisamente de la lengua inglesa. Dentro del cómic nos encontramos con unos géneros atendiendo a la naturaleza y función en que se ejecuta el contenido del mismo cómic. Por ejemplo, tenemos lo que es el género de la ciencia ficción. Dentro de este género, las historias de este suceden en un futuro apocalíptico, en un viaje intergaláctico, en viajes en el tiempo, teniendo como protagonistas alienígenas de planetas desconocidos, a científicos locos o aventureros del tiempo. También tenemos lo que es el género del humor. En este género podremos encontrar elementos como la crítica social y la parodia también. Algunos personajes son burlas de otros o sencillamente son personajes un poco exagerados tanto en su físico como también en sus actitudes. También tenemos lo que es el género de superhéroes, el cual dentro del cómic es uno de los géneros más llamativos y más buscados. Aquí sus protagonistas son seres que están por encima de héroes de la vida cotidiana, como lo es un policía, un bombero. Generalmente en esta categoría se traen personajes con poderes sobrenaturales y personajes que se destacan por siempre ser líderes y querer ayudar a los demás. Tenemos el género infantil, el cual es recomendado para niños por las temáticas que se tratan y las edades de los protagonistas. Se destacan series de aventuras o también de series de niños traviesos. También tenemos el género de fantasía y aventura. Acá se narran historias de aventuras con un toque de fantasía. En este tipo de historias se encuentran personajes como dragones, elfos, ogros y demás. Tenemos el género sobrenatural y paranormal. Aquí encontramos rarezas y anomalías, igualmente contenidos de terror. Encontramos personajes como ángeles, demonios, vampiros, hombres lobo, magia, fantasmas, entre otras cosas. El valor narrativo del cómic. El cómic tiene en común con otros medios narrativos la necesaria articulación del tiempo y el espacio para, mediante una determinada operación de montaje, construir la esencia del discurso narrativo. Así, mediante esos diálogos, esos montajes por las viñetas de esta moda y esta secuencialización de los acontecimientos, puede dar un valor narrativo en sí mismo. El cómic, también tratado como dibujo infantil y su apropiación en las escuelas o en el género literario o en la literatura infantil, es sobre todo una manera de expresión donde el niño puede desplegar un interesante sistema de simbolización que va evolucionando desde la más absoluta subjetividad hasta que progresivamente adquiere y comparte modos de representación de esa realidad en la que se funden personas, objetos y sentimientos. Es decir, es una manera en la que el niño se va involucrando en el mundo dentro de la forma narrativa y de los objetos o de los componentes que en esta se hacen presente. Y su importancia del cómic como valor narrativo y también su importancia en los aportes que éste puede hacer es que son productos culturales llevados a cabo en una sociedad y en un momento histórico determinado. Son portadores, por tanto, de un valor documental y un mensaje concreto que no puede perderse de vista. En ese sentido, podría contribuir también al desarrollo de las destrezas interculturales. Pues bien, eso es todo en esta presentación. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.